Renfe Viajeros, como empresa de transporte ferroviario, dispone de material para prestar servicios y entre ellos dispone de 9 vehículos que llamamos trenes de época. Esos vehículos que se denominan trenes de época los utilizamos para hacer un tren turístico histórico que es el tren de la Fresa. En un momento determinado, varios de esos coches pues tenían averías tales que impedían su circulación normal con seguridad y se decidió apartarlos para preservar la seguridad de los viajeros. Básicamente el trabajo de reparación de estos coches es el reparar su estructura de caja, que estaba muy deteriorada por la humedad y por el paso del tiempo. Nos hemos basado en la Carta de Riga, en la que nos dice que todo material histórico debe ser preservado en su estado original. Hemos intentado ir a los materiales originales, donde los planos nos decían que la madera tenía que ser de roble, se ha utilizado madera de roble. Y bueno, pues la mayor dificultad ha sido esa, el abrir un coche sin saber lo que nos íbamos a encontrar, solo basándonos en unos planos de hace 100 años, del año 20, del año 23, del año 27 y del año 29. El que tengo a mis espaldas es el más moderno, es del año 29. El que mejor está es el que ha cumplido 100 años, que es el del año 20, que se entrará posteriormente a reparar. Soy un fan de Gunmiffer, es mi mejor ayudante y aquí he desarrollado la mayor parte del trabajo ha sido gracias a él. Para sacar las vigas de los largueros de cama, si sabía que eran de 16, pues calculaba para las ventanas, para las persianas. Entonces hemos aprovechado siempre al máximo y ya me ha quedado, a la vez que hacía un paso, hacía el siguiente. Entonces no solamente me ha hecho la función del despiece de madera, sino también me ha sido una máquina más a la hora de elaborar las piezas. Me ha optimizado mucho tiempo. He aprovechado mucho la madera y el tiempo. Mayor ventaja, que me lo he hecho yo solo. Otra ventaja, que al ser diésel, yo me lo he traído y todos maravillados de decir, esta máquina es la que necesitamos aquí. Yo me ocupo principalmente de los elementos conservados, protegerlos con tratamientos que son anticarcoma, igualarles y mejorarles el color a través de tintes y darle los acabados. Bueno, lo maravilloso de estos coches cuando empezamos a trabajar en ellos fue ver la obra de ingeniería maravillosa que tienen, porque uno por fuera dice, es madera, son tablitas, pero tienen unos sistemas de encastre, unos sistemas de descarga, de sujeción que realmente son para aprender y para conservar y que no se pierdan.